norte de Colombia, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de Colaborei de Matemática Financiera, nuestro espacio de acercamiento e interacción en nuestra asignatura. Quiero primeramente extenderles un cordial saludo a todos los que estamos conectados en este momento vía online y por supuesto también a los que se conectarán posteriormente mediante la grabación de la plataforma. El día de hoy, continuando con nuestro proceso de acercamiento con todo este tema de matemática financiera y conjugando un poco lo que trabajamos en nuestro encuentro de la semana anterior, por supuesto la idea de hoy es lograr hacer esa integralidad, mirar algunas temáticas que hacen parte también de esta unidad 2 que estamos trabajando actualmente y por supuesto también pues hacer algunas precisiones y unas puntualidades acerca de otros temas que claramente pues nos están mencionando o nos están dictando dentro de las actividades que estamos trabajando. No obstante, permítanme por favor también exponerles y hacerles un servicio social y es dentro de lo que ustedes han explorado en su plataforma, pudieron visualizar que tuvimos una ventanita de tiempo para poder hacer el desarrollo de estas actividades de la segunda unidad. Claramente, partiendo de esa premisa, por favor, pues es importante que tengan ustedes todo el planeado, el tiempo pues muy bien coordinado para que, por supuesto, podamos cumplir esta expectativa y lograr subir nuestras actividades en el tiempo determinado. Ya después de este servicio social, quiero revisar algunos apartes también, como lo pueden ustedes observar en la presentación. Quiero que revisemos unos puntos que son las anualidades o pagos uniformes y también vamos a revisar un poco lo que es los periodos de gracia y periodos muertos, que dentro del contexto del sistema financiero, por supuesto, pues se maneja, es mucho o está totalmente relacionado. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de sacar un crédito hipotecario, bien sea de libre inversión o hipotecario, aquí pues nos va a dar unos parámetros muy contundentes del cómo es esa dinámica y claramente también cómo es el resultado y qué se obtiene de todo esto que pues nosotros vamos a proceder. Primeramente, quiero que miremos este tema acerca de las anualidades o pagos uniformes. Pero antes, quiero hacer la precisión, muchachos, si es fundamental y es una premisa, es una regla de oro dentro de nuestra matemática en este punto especial, recordar un poco y chequear lo que nosotros vimos en nuestro encuentro anterior. Recordando que allí en este encuentro estuvimos revisando todo con referencia a la conversión de tasa de interés. Ese va a ser nuestro elemento base para poder nosotros hacer toda la dinámica de a partir de este momento. Y también la invitación, una vez más que quiero hacer, como todos nuestros encuentros, es revisar el material, muchachos. En sus espacios, en el foro de acompañamiento permanente, les compartí información de los recursos. Adicional a ello, un documento también que me parecería importantísimo que lo evaluaran, que allí prácticamente recoge todo lo que vimos o hemos visto desde nuestro primer encuentro o de nuestra primera clase a lo que vamos hoy. Y también nos va a dar una visión de lo que vamos a trabajar próximamente o en próximos días, ¿verdad? Entonces, es fundamental, muchachos, que interactúen con estos recursos o con esta información. Pero para este momento es fundamental que nosotros tengamos en cuenta lo que vimos de conversiones de tasa de interés que vimos en nuestra sesión anterior, que ya vamos a ver el por qué les hago la premisa.
Para poder nosotros calcular el pago de una cuota de un crédito, hablemoslo en términos criollos que le digo yo, hay que, por supuesto, pues existen softwares, existe el mismo Excel, que ya ustedes lo conocen o han interactuado con ellos, o mecanismos o herramientas tecnológicas que hacen esos cálculos si lo hablamos en el entorno bancario, en el sistema financiero colombiano. Y no solo en el colombiano, a nivel mundial, en todos los bancos existentes. Para ello, pues, están parametrizados unas especialidades, algunas condiciones que en los bancos hacen en el cálculo. En esta oportunidad, pues, vamos a conocer cómo es la forma manual, digamos que, como lo decíamos en algún momento, lo decía un profesor que tuve, cómo lo vamos a hacer de manera manomática, ¿sí? Hacerlo el chinomático, que es como a la antigua, que no existía computadores, sino papel y lápiz, ¿verdad? Entonces, como lo pueden ustedes visualizar, tenemos dos fórmulas que siempre, de acuerdo a la información que nos están planteando en nuestro ejercicio, aquí pues vamos a determinar cuál de las dos fórmulas vamos a hacer aplicable para poder determinar la cuota de un crédito, o el pago mensual, o anualidades o pagos uniformes. Entonces, en esta oportunidad, y como lo pueden observar, tenemos dos fórmulas, que es digamos que la A representa anualidades o pagos uniformes o mi cuota mensual, ¿sí? Digamos que en la matemática financiera se representa en ese término. Luego, pues aquí nosotros tenemos una premisa y es el VP. Recordemos que el VP es valor presente y el VF es valor futuro. Y para los pagos uniformes, muchachos, esta es otra premisa que quiero que tengan en cuenta y es importantísimo. Para hacer los pagos uniformes tendríamos que siempre tener nuestro interés periódico vencido. Si ustedes recuerdan, por eso aquí les mencioné hace un momento que es clave que recordemos un poco lo que pudimos observar o lo que estuvimos revisando en las diferentes fórmulas que nos van a llevar a proceder con la conversión de esa tasa de interés. Entonces, reiterando, dependiendo del planteamiento de la fórmula, del problema, perdón, vamos a ubicar la fórmula correspondiente. En este orden de ideas y en el ejemplo que ustedes pueden observar, podemos visualizar que tenemos el siguiente ejercicio, que nos están hablando de un valor presente que es de 52 millones, es decir, ya nos están referenciando que vamos a aplicar nuestra primera fórmula. Nos están diciendo que a una tasa mensual vencida del 0,8%, ¿esto qué significa? Que previo a ello ya había hecho una conversión de esa tasa de interés. Pero ya más adelante vamos a visualizar un poco ese ejemplo. Y vamos a identificar el tiempo o el plazo, que nos están diciendo que a 36 meses. Como lo pueden observar en nuestra presentación, si aplicamos la primera fórmula, hacemos el despeje correspondiente con la información que nos están entregando, podríamos determinar que tenemos una cuota fija. Para poder también hacer la precisión, cuando hablamos de N, ¿sí? Si ustedes, cuando al momento que estamos despejando la fórmula, tenemos el interés periódico vencido, que es el 0,80%, elevado a la N. La N es los números de periodos. Entonces, si ustedes, en el caso, dicen, no, profe, yo quiero hacer un cálculo con un crédito que me van a otorgar no a 36, sino a 12 meses, o a 24 meses, 48, 60, 72, o el tiempo que pues ustedes vayan a determinar o que vayan a hacer el procedimiento. Simple y sencillamente es ustedes cambiar el 36, que ustedes, como lo pueden observar en la parte derecha, que es el exponente, que es el tiempo, por 12, 24, 36, 48, 60, 72, ¿sí? 84, el tiempo que ustedes pues determinan o quieran hacer el cálculo. De esa forma me va a determinar o me va a entregar o arrojar la cuota mensual. Este es como el primer procedimiento o como el más sencillo en el sentido que es directo, es decir, aquí yo puedo determinar cuánto es mi cuota mensual, ¿sí?
Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, cuál es la mecánica, pero reiterando una vez más que aquí es fundamental la interpretación, el concepto, lo que yo puedo diagnosticar en el planteamiento del problema. Esa también es una segunda o el segundo elemento, después de las fórmulas que les mencioné, que deben tener en cuenta para poder lograr establecer una oportunidad de hallar el valor correcto. ¿Listo? Entonces, esto para poder hacer la socialización. Quiero una vez más aquí traer este ejercicio. Ustedes van a decir, uy, profe, pero ¿qué es este relajo que tenemos acá? Quiero explicarles, y si me lo permiten, por favor, quiero hacerles mención de lo siguiente. Si estábamos revisando nuestra fórmula anterior, o la de la primera diapositiva, nosotros estábamos revisando pues las dos fórmulas, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden revisar, lo pueden chequear una vez más. Recuerda que les dije en nuestro ejemplo, aquí como vamos a traer el ejemplo biche, que le digo yo, o sea, desde 0 kilómetros, y nuestro ejercicio nos dice un crédito de 52 millones de pesos con una tasa del 10% efectivo anual a un plazo de 36 meses. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné hace un momento que diga efectivo anual, diga periodo anticipado, cualquiera diferente al interés periódico vencido, siempre, muchachos, siempre tendríamos que llevar o convertir esa tasa de interés a interés periódico vencido. Recuerden eso, muchachos, siempre hay que convertirlo a interés periódico vencido. Por eso decía o les mencionaba, tomamos las fórmulas que estuvimos mirando en nuestro encuentro anterior y con lo que ustedes tienen en sus recursos, y bajo esa premisa pues voy a identificar qué fórmula me va a permitir hallar mi interés periódico vencido. Aquí les traje el ejemplo para que lo pudiéramos hacer claridad y hacer precisión. Si ustedes recuerdan, muchachos, en nuestro encuentro anterior vimos una fórmula que hablaba de interés periódico igual, entre paréntesis, 1 más el interés efectivo anual elevado a los días sobre 360 menos 1, ¿sí? Si ustedes lo chequean, lo revisan, sí, profe, aquí lo encontramos, efectivamente nosotros lo vimos. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a hacer este despeje, ¿sí?, de esta fórmula. Entonces, ¿qué procede? Pues vamos a despejar interés efectivo anual, que nos están diciendo el 10%, y elevado a 30 sobre 360. Profe, ¿por qué por 30? Como estamos hablando de meses, ¿sí?, entonces vamos a expresarlo o vamos a plantearlo en meses, es decir, 30 días. Como ustedes recuerdan, como lo explicamos en la sesión anterior, siempre el exponente se representará en días, pero pues vamos a representar un mes en días, menos 1, y aquí nos va a dar el 0,80% mensual vencido, ¿sí? Porque estamos requiriendo o queremos determinar cuánto es el interés mensual vencido, ¿verdad? O periódico vencido, que es, digamos que, dependiendo digamos, la interpretación o lo que yo quiero obtener en el ejercicio. Volvemos a lo mismo, retornamos al mismo ejercicio que estuvimos revisando en la primera presentación, hacemos la conversión y nos va a dar una cuota de 1.666.390 pesos. Ahora bien, para poderlo también aplicar al Excel, porque aquí lo estamos haciendo al Chinomatic, como lo digo yo, ahora lo tenemos que llevarlo a lo moderno, a lo que nosotros pues nos daba la posibilidad de administrar y manejar adecuadamente. Recordando que el Excel es una herramienta muy fundamental en todo este ejercicio contable, financiero, ¿sí?, que nos evitaría hacer el papel y lápiz, sino ya existen todos unos parámetros y unos cálculos que hace la misma herramienta para poder hallar cada uno de estos ejemplos y ejercicios en el Excel. Entonces, si tomamos el ejemplo, ¿sí?, en el ejemplo decimos que mi valor VP es 52 millones de pesos, mi interés es el 0,80% mensual vencido. ¿Cómo hallo lo que yo hice en mi primer ejercicio, en la fórmula del IPV, ¿sí? ¿Cómo lo aplico en Excel? Entonces, siempre cuando hablamos de interés periódico vencido,
en Excel se va a representar en tasa punto nominal. Y aquí lo que vamos a es a hacer la fórmula, a despejarla, que va a decir que cuál es mi tasa de interés, mi tasa efectiva anual, que es el 10%, los periodos, que son 12, porque estamos hablando de meses, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo por meses del año, porque no se puede hacer más ni se puede hacer menos, y esto nos va a dar un valor. Sin embargo, queremos saber, o sea, nos representa o nos arroja un valor anual, ¿sí? Pero, o sea, el interés periódico vencido anual, pero necesitamos es verificar el mensual. Entonces, lo que simplemente lo dividimos por 12 y esto es lo que nos va a dar el mismo 0,80% que ustedes pudieron de resolver en la fórmula anterior. ¿Sí? ¿Listo? De esta forma, pues yo luego aquí en mi planteamiento miro y reviso que N son 36 meses, que es el tiempo, y la anualidad, que en el Excel hay otra fórmula, que es el segundo procedimiento que ustedes ven manual. En Excel hay una fórmula que se llama pago, ¿sí? Ustedes ubican en la fórmula pago, simplemente allí a ustedes les solicita como primera medida el interés que corresponda, luego van a pedirle el tiempo y por último van a pedirles el valor presente. ¿Esto qué nos va a decir? Que nos va a determinar que es una cuota de 1.667.390 pesos. Si ustedes observan y hacen la operación normalita en cualquiera de los dos, se van a dar cuenta que va a dar el mismo resultado. Pasamos a la parte derecha, que es básicamente el cuadro o la amortización, ¿sí?, que se va a dar sobre ese crédito. Si miramos que por cuotas iniciamos con un saldo inicial de 52 millones de pesos y en cada cuota, cuando yo hago un pago, multiplico por mi interés del 0,80% en el espacio de interés y me va a dar un valor. Luego el capital va a ser menos el pago, menos los intereses, y ese va a ser mi pago de capital, que será abonado o que será descontado de mi saldo final. Y así como ustedes lo pueden observar sucesivamente en todo el sistema o en toda la amortización como tal. La proyección de pagos, que algunos de pronto también lo conocen en ese término, una proyección de pagos, ¿sí? Entonces, claro y preciso que pues podamos nosotros hacer este entendimiento, esta socialización, y que con fundamento en ello nos permita poder ya tener un panorama mucho más claro de cómo las entidades financieras hacen sus proyecciones de pagos. Este, digamos que sería uno de los elementos fundamentales que trabaja en ello. Ahora, traigo aquí a cotación otro ejercicio que básicamente menciona a una conversión mucho más, digamos que minuciosa, entendiendo que nos están pidiendo o nos están dando un crédito a una tasa de un porcentaje trimestral anticipado. Si recordamos, nosotros necesitamos tener el mes vencido para poder hacer el cálculo correspondiente al tema. Entonces, para ello, y fundamentado en este sentido, empezaríamos a hacer cada una de las conversiones con las fórmulas. Si yo lo aplico aquí en Excel, como ustedes lo pueden visualizar, también va a existir en la forma manomática, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aplicar un poco también lo que es interés compuestos, lo que vamos a hacer conversión de tasas. Simple y sencillamente, pues yo aquí les traje un ejemplo, cómo es la dimensión, cómo es el cálculo para llegar al mes vencido, teniendo en cuenta que nosotros nos están dando un valor trimestral anticipado. Entonces, para hacerlo algo allí, yo tengo que pues primero pasar de trimestre anticipado a trimestre vencido, luego llevar el trimestre vencido a anual trimestral vencido. Posteriormente tengo que convertirlo a efectivo anual para posteriormente llevarlo a mensual, anual vencido, ¿sí? Y posteriormente ya tener el mes vencido. Cada uno de los procedimientos, y como también lo pudimos visualizar en una de nuestras sesiones anteriores, en uno de nuestros encuentros,
si ustedes recuerdan que vimos un ciclo del cómo se hace la conversión de las tasas de interés en ese mismo orden. Entonces, aquí prácticamente estaríamos aplicando ese mismo ciclo en este ejercicio. Sí, precisamente que aquí en el Excel lo estamos aplicando de acuerdo a las fórmulas que estén correspondientes para cada uno, también pues integrando un poco lo que vimos en intereses compuestos, que aquí también pues estamos aplicando parte de ello, y como lo podemos visualizar en la parte derecha, que aquí ya en este orden de ideas pues estamos haciendo ya la amortización de acuerdo al pago que pues está o que se determinó teniendo en cuenta el 2.5 trimestral anticipado. Entonces, si miramos, muchachos, aquí estamos es poco a poco recogiendo lo que hemos visto en las sesiones anteriores o en nuestros encuentros anteriores. Por ello, muchachos, insisto, es fundamental que recojamos esos tips importantes de las fórmulas de interés compuesto, las fórmulas de interés, de conversión de tasas de interés, porque estos son la base fundamental para poder lograr desarrollar todos estos procedimientos y estos entendimientos. Si ustedes quieren desarrollar esta tabla de amortización en la forma manual, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con el Excel? Que nos están dando la oportunidad de ser más prácticos, más rápido, ¿sí? Porque los cálculos son casi inmediatos, ¿verdad? Porque la herramienta los procesa interiormente. Simple y sencillamente es poder concretar, ¿sí?, el planteamiento del problema, cómo lo planteo en las fórmulas correspondientes, recordando que cuando hablamos de efectivo anual, la fórmula es interés punto efectivo, y cuando hablamos de periódico vencido o interés vencido, hablamos de tasa punto nominal. Esas son las fórmulas que se manejan para el tipo de tasas de interés. Y la que conocemos o la que estamos aquí planteando, que es la de pago. ¿Cómo yo puedo hacer el cálculo de o quiero saber cómo es mi cuota mensual? ¿Vale? Entonces, muchachos, partiendo de ello también hay algún elemento adicional que es fundamental que ustedes, es esencial que lo revisemos, lo chequemos. Ya probablemente nosotros ya lo hemos socializado, ya también ustedes lo contextualizaron en los recursos que están en la plataforma. Y aquí pues básicamente quiero es hacer mención o recordar a qué hace referencia periodo de gracia y periodo muerto. Cuando hablamos de periodo de gracia, que es lo que comúnmente pues, se dio actualmente con el tema de la pandemia, que muchas entidades financieras aplicó a todos los créditos que se encontraban al día y vigentes, pues que prácticamente les dieron o les ofrecieron un tiempo de inmunidad para no pagar esa cuota, ¿sí? No obstante, no significaba que dejaba de cobrar esos 3 meses. ¿Qué hacían? Pues simplemente corrían el tiempo, ¿sí? Corrían esos meses en el tiempo para no afectar probablemente el flujo de efectivo por el tema coyuntural que se atravesó el año o que estamos atravesando desde el año pasado. Entonces las entidades financieras pues hicieron esa mecánica y eso se llama periodo de gracia. Hay otro tipo de periodo que es el periodo muerto. Básicamente, ¿qué hace el periodo muerto? Que a mí no me están cobrando directamente mi cuota, o sea, los intereses por ese crédito. ¿Qué está haciendo? Es decir, ahorita que vamos a hacer un ejemplo, esos intereses que durante ese tiempo muerto va a estar el crédito, ¿qué va a hacer? Va a ser acumulados al capital para que cuando ya deje de ser un periodo muerto o se reactive, va a tomar mi valor inicial más los intereses causados durante ese periodo y va a sumarlos. ¿Qué significa? Que, un ejemplo, me prestaron 2 pesos y me causaron intereses por ese tiempo periodo muerto 1 peso. Es decir, que durante ese tiempo, cuando ya reactive mi crédito, va a sumar los 2 pesos más el peso, es decir, que voy a estar pagando 3 pesos a partir de ese momento. Entonces, muchos se preguntarán, profe, entonces los bancos no pierden. Relativamente los bancos no pierden, ¿sí? Y por ello es fundamental que nosotros conozcamos todo este procedimiento, conozcamos toda esta mención, ¿sí? Que, digamos, parte de ello es fundamental que lo interactuemos, que lo distingamos. Ahora nos vamos a ir a un ejemplo tanto en periodo de gracia
como de periodo muerto. Vamos a tomar el mismo ejercicio, el mismo procedimiento que hicimos con nuestro ejercicio de las diapositivas anteriores. Entonces, son 52 millones que nos dieron de cuota inicial o de valor inicial, ¿sí? A la tasa que ya hicimos la conversión, que fue lo que vimos también anteriormente, y nos resultó 0,80%, y a un plazo de 36 meses. Entonces, si ustedes observan, nuestro periodo o nuestro primer ejercicio hace mención al periodo de gracia. Como les mencioné, puede decir o llegar en acuerdo con la entidad financiera, no, vea, le vamos a dar un periodo de gracia de 6 meses, para este ejemplo. 6 meses le vamos a dar un periodo de gracia. ¿Qué significa? Que yo hoy les presto a ustedes, yo banco presto a ustedes 52 millones de pesos hoy, pero les voy a dar un periodo de gracia de 6 meses. ¿Qué significa? Que a partir de septiembre ustedes me van a empezar a pagar la cuota. ¿Cómo hago yo el cálculo? Entonces, aplico la misma fórmula que mencionamos, el mismo monto, pero ahora no lo vamos a elevar a la 36 o al tiempo de 36 meses, sino a 30. ¿Por qué? Porque ya estoy descontando esos 6 meses que me están dando de gracia, lo cual, si ustedes miramos o observaron en la presentación anterior, la cuota era más bajita, pero esta es más alta. ¿Por qué? Porque el tiempo es menor y por ende, pues la cuota va a ser más alta. Entonces aquí el resultado nos va a dar 1.955.000 pesos como tal, hablando de pesos colombianos. Entonces esa es la mecánica para poder despejar el periodo de gracia, ¿sí? Para poder determinar cuánto voy a pagar de cuota mensual en un periodo de gracia. Ahora, en un periodo muerto, recordemos, muchachos, que el periodo muerto yo tengo que aplicar un valor futuro, como lo mencioné hace un momento. Hoy a mí me prestan 52 millones de pesos, ¿sí? Me los van a dar, me los suministran. Pero, ¿qué pasa? Que en septiembre yo tengo que empezar a pagar mi crédito, ¿sí? Y ese crédito, claramente, como estuvo en un periodo muerto, o sea, no en gracia, sino muerto, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer un cálculo de mi valor futuro, que es la fórmula que yo les mencionaba, que fue una de las que revisamos hace un tiempito en nuestros encuentros y que están en su material, que es un interés compuesto, una de las fórmulas de interés compuesto. Entonces tendríamos que despejar para poder hallar nuestro valor futuro. Entonces tomamos mi valor presente, entre paréntesis, 1 más mi porcentaje, que ya lo tengo ya establecido, elevado a 6. ¿Por qué va a ser a 6? Recordemos que el periodo muerto va a ser por 6 meses, para tomar el mismo ejemplo o el mismo periodo, 6 meses. Entonces, ¿qué va a decir o qué me va a mencionar? Que mi valor futuro en septiembre, o sea, en septiembre voy a empezar a pagar por un crédito de 54.538.000 pesos, ¿sí? Ahora, quiero saber cuánto es la cuota que yo voy a pagar a partir de septiembre, teniendo en cuenta este periodo muerto. Entonces, procedo igualmente con el despeje de la fórmula, ¿sí? Y allí pues ustedes pueden visualizar que la cuota mensual ya va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque el cálculo no lo voy a hacer por los 36 meses, recordando que estamos hablando del periodo muerto, sino por los mismos 30 meses, porque yo prácticamente voy a pagar es en septiembre. Entonces, hago mi despeje y me va a dar una cuota de 2.051.248. ¿Qué significa esto, profe? Que en conclusión, muchachos, tanto el periodo muerto como el periodo de gracia son mecanismos que utilizan las entidades financieras para poder dar este tipo de beneficios, entre comillas, para los usuarios que probablemente tengan una situación puntual de flujo de caja que no puedan cumplir con estas cuotas. Sin embargo, pues hay que ser conscientes que a futuro pues va a verse pues impactado de cierta forma porque tendrá que pagar más. Por eso cuando los créditos entran en mora, ¿sí? Que les cobran un interés de mora, pero en una negociación, de pronto ustedes han escuchado en algún momento el término reestructuración del crédito, pues les vienen aplicando todo esto, el periodo de gracia, el periodo muerto, cuánto lo que tiene que calcular, más los intereses de mora y demás. Entonces a veces no es recomendable pues uno entrar en mora en los créditos como tal.
Y más porque pues muchas veces dicen, no, profe, yo ya definitivamente no voy a sacar nunca un crédito, no voy a sacar una tarjeta de crédito, pero en algún momento pues tendríamos que acudir a ello, especialmente cuando vamos a adquirir una vivienda, porque pues claramente muchos o pocos, de pronto diría yo, tendríamos la oportunidad de contar con un capital alto para comprar un bien inmueble. Entonces tendríamos que acudir a un banco. Pero con base en esto, pues ya ustedes tendrán un poco más de entendimiento en ello. Ahora, muchachos, aquí pues espero, y me disculpan por favor si lo ven muy pequeño, digamos que por el espacio de la diapositiva no se ve como quisiera, pero aquí simplemente quiero traerles un ejemplo con lo mismo que pues hablamos con el mismo ejercicio. El primero, que son los 6 meses de gracia, como lo mencionamos, pues así se hizo el mismo procedimiento que hicimos con la primera en Excel, con la primera presentación en Excel, y simplemente pues el cálculo lo hicimos sobre 30, no lo hicimos sobre 36, sino sobre 30, y ahí pues nos va a dar la cuota. Si ustedes también revisan la proyección de pagos, ustedes allí pueden visualizar que básicamente lo que se determina es que durante ese tiempo no se va a hacer cobro de ningún tipo de capital, ningún tipo de interés, simplemente que a partir de la cuota séptima, teniendo en cuenta que es el periodo de gracia, nos van a empezar a hacer el cobro de nuestro crédito. Y en el ejercicio también inferior, aplicamos exactamente la misma fórmula para poder hallar la de pagos. ¿Qué cambia acá? Que aquí, pues por supuesto, como lo pueden observar, nosotros ya hallamos nuestro valor futuro, ¿sí? Y a partir del séptimo mes que se reactiva, después de haber estado muerto ese crédito, se reactivará con un capital diferente, porque sí los intereses están sumando al capital. Y ahí pues empezamos a determinar cómo es el valor. Si ustedes recuerdan, hicimos el ejercicio con manual, el valor futuro, y nos dio 54.538.060. Aquí el Excel nos está trayendo el mismo factor, o el mismo valor que hace referencia a ello. Entonces, aquí, muchachos, fundamental que tengamos en cuenta ello, y por supuesto, la idea es que conozcamos de esto. Esto es algo enriquecedor de cierta forma. Probablemente muchos dicen, no, profe, pues yo la verdad se me dificulta hacer el entendimiento en Excel porque no soy, digamos que expertise en el tema del Excel. Pues mi invitación, muchachos, es experimentemos. Con probar no significa que vamos a hacer máster en Excel, pero sí a medida que con los días, con el tiempo, le empecemos a, como se dice por ahí parroquialmente, cacharrear a nuestra herramienta de Excel, van a ustedes obtener un dominio poco a poco más concreto con la herramienta y puedan ustedes lograr todo esto que se aplica en Excel, ¿sí? Que de cierta forma es mucho más práctico, más rápido, más sencillo para poder asimismo tener los cálculos de manera inmediata, porque esto ya prácticamente lo calcula de manera inmediata. ¿Listo? Ahora, muchachos, algo que quiero traer a acotación y traer como relevancia es el tema del DTF, ¿sí? Teniendo en cuenta que en uno de las actividades, allí pues nos hablan del DTF, ¿sí? Específicamente en nuestro caso práctico, hablan del DTF. Quiero primeramente hacer la socialización y el entendimiento a qué hace mención el DTF. Discúlpenme por favor, pero me pareció importantísimo traer toda esta información para que entendiéramos qué es el concepto DTF, ¿sí? El DTF es una tasa de interés de captación, ¿sí? Cuando hablamos de captación es que vamos a captar, vamos a recibir, ¿sí? Vamos a obtener. Eso es captación. ¿Qué resulta del promedio ponderado de las tasas y los montos diarios de las captaciones a 90 días de los CDTs de los bancos? ¿Sí? Entonces, como ustedes también han escuchado, en el sector financiero o en los bancos manejan algo que se llama un CDT, un certificado de depósito a término fijo, que le llaman muchos, o que se llama así prácticamente. Y comúnmente estos certificados de depósito a término fijo, siempre el tiempo máximo que se manejan es a 180, pero muchas de estas proyecciones para poder determinar el DTF solo y únicamente lo toman
a 90 días, que es la mayoría o lo común que se maneja en estos tipos de certificados. Y pues normalmente, para conocimiento de todos, esto se maneja en todas las entidades financieras, compañías de financiación comercial, durante la semana, de viernes a jueves, y tiene una vigencia de lunes a domingo, ¿sí? Entonces, esto es cada semana que están fluctuando este tipo de tasa de interés o este tipo de ETF. ¿Qué significa la tasa o cómo se denomina tasa de ETF? Significa que tasa de depósitos a término fijo, como lo mencioné, y es una tasa nominal trimestre anticipado. Ojo, muchachos, recuerden, no es efectivo anual, no es anticipado, sino siempre, siempre, ni mes, ni año, ni cuatrimestre. Siempre el DTF va a ser tasa nominal trimestral anticipado. Siempre. ¿Sí? Y este cálculo normalmente el Banco de la República lo hace para poder ser recolectada y entregada a la Superintendencia Financiera, quienes, como ustedes pueden conocer o distinguir, son los que vigilan a los bancos como tal. Entonces quería primeramente traer el concepto, ¿sí? La claridad de que hace mención el DTF. Entonces, ojo, tasa de nominal trimestral anticipado. Entonces, en la parte derecha, simplemente les traigo un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes se puedan orientar cómo se hace el cálculo o cómo yo puedo obtener la tasa de interés más DTF. Simple. Aquí en el ejemplo nos dice, encuentre el interés efectivo anual que paga el emisor de un bono que tiene una tasa facial, ¿sí? De DTF más 3%, y supongamos que el DTF para este caso es el 5% trimestral anticipado. Lo que yo he mencionado y lo que de pronto les he compartido probablemente en otros espacios, es simple y sencillamente tomar mi tasa original, es decir, mi 3%, ¿sí? Más el 5%, ¿sí? Pero ojo, muchachos, tengan en cuenta que esa 3% inicial, si me están hablando de interés efectivo anual, tengo que llevarlo a trimestre anticipado. ¿Para qué? Para poder hacer la sumatoria, ¿sí? Para que me determine cuánto es el porcentaje trimestral anticipado. Lo que yo les mencionaba hace un momento, yo no puedo mezclar peras con manzanas. Entonces yo tengo que, si me están hablando de efectivo anual, tengo que pasarlo a periódico vencido, ¿sí? O a trimestral y posteriormente a trimestre anticipado. Con esto pues voy a hacer solo simplemente sumar uno y el otro y me va a dar el total que son el 8%. Posteriormente lo que hago es verificar y hallar la fórmula como tal y me menciona o me determina que en este caso mi tasa efectiva anual va a ser del 8,417%. Entonces, si ustedes observan, muchachos, el ejercicio o el entendimiento del DTF es sencillo. O sea, simplemente es sumar mi tasa inicial más el DTF y ahí ya tengo mi tasa de interés. Simplemente la recomendación es que hablemos de peras con peras, manzanas con manzanas, para poder hallar y despejar cada una de las dudas. Entonces, bien, muchachos, pues esto es lo que pues quería compartir con ustedes en este espacio, esperando que esto les oriente mucho más en lo que están ustedes ejecutando, lo que están llevando a cabo en cada uno de sus ejercicios. Por supuesto, siempre hacerles la invitación, dudas, inquietudes, preguntas, con mucho gusto estaré a la disposición de ustedes en todos los canales que pues están dispuestas en nuestra plataforma virtual para poder atenderles su mensaje. Entonces, no me resta más que desearle éxitos a cada uno de ustedes en sus actividades y por supuesto también muchas bendiciones en todo lo que ustedes gestionan o realizan en sus día a días, y un fuerte abrazo y estaremos conversando próximamente en otro encuentro y en otro espacio. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Bueno, buen día, buena noche. Ah, no, fresco, no, gracias, gracias, muy amable.
Chao, cuídate.